Dice, mis hermanos, en esta clase retomamos nuestro estudio de la teología pastoral, el carácter y llamado del pastor. Y en la semana pasada vimos la parte 2 de la necesidad urgente del ministerio pastoral. Empezamos este estudio viendo cómo el pastor es algo que Dios ha diseñado, que implica que es algo para la bendición del pueblo, para el bien y la edificación de la iglesia, como Cristo dio todos sus dones para ese propósito, a fin de que sean edificados, unidos en fe, en santidad, conformados a la estatura, plenitud de la estatura de Cristo, como el varón perfecto. Y de ahí vimos cómo eso también implica una sumisión a lo que Dios dice, una sumisión a su palabra, la guía inspirada. De ahí identificamos 4 necesidades principales que el pastor es llamado a suplir, a ayudar. Expandir la iglesia, buscando las ovejas perdidas, guiar, guiando la iglesia en verdad y en santidad, la ortodoxia y la ortopraxia, viviendo, creyendo la verdad, entendiendo la verdad, conociendo la verdad y andando de manera digna de la verdad. Ese es el lenguaje que los apóstoles usan. Y consolar, que en medio de ese ya, pero todavía no, los pastores tienen que tratar con muchas aflicciones, ataques de los enemigos, que causen problemas, causen temor, causen aflicción. Y ellos son llamados a traer consuelo de parte de Dios al corazón de las ovejas del Señor. Y en cuarto lugar, proteger. Proteger de la falsa enseñanza, del pecado, de los ataques de los lobos, para que la iglesia pueda ser preservada, fiel y pura hasta el final, hasta la llegada a la presencia de su novio. Entonces, teniendo esto como fondo, vamos a ver ahora en esta quinta clase la responsabilidad seria que eso requiere del pastor. La responsabilidad seria. La iglesia en este estado presente del ya, pero todavía no, tiene muchas necesidades. Sus fronteras necesitan expandirse, sus santos tienen que santificarse, los angustiados tienen que ser consolados, los atacados necesitan ser defendidos. Debido a esas grandes necesidades tan urgentes y transgeneracionales, es decir, en cada parte del mundo, vemos la gran responsabilidad que recae sobre los pastores y la realidad de su completa dependencia del Espíritu Santo. Es imperativo que aprendamos a confiar en Dios y que no asumamos en nuestras propias fuerzas o habilidades. Necesitamos que Él obre y nos use como los instrumentos para suplir estas necesidades en su pueblo. En primer lugar, hay la gran responsabilidad de que el pastor sea un ejemplo de fe y vida. Debido a la gran responsabilidad que el pastor tiene de guiar a la iglesia como ejemplo de doctrina y piedad y de proteger a los cristianos de la falsa enseñanza, el pastor tiene la gran responsabilidad de disciplinarse para la piedad. 1 Timoteo 4, 6 a 10 dice, al señalar esas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. En este texto también encontramos otra vez esa conexión íntima entre la fe y la vida del pastor. Pablo dice que la razón que el pastor debe trabajar y esforzarse es porque ha puesto su esperanza en Dios como su Salvador. Su fe le lleva a trabajar y esforzarse. La verdad es que la salvación, esta obra de Dios, produce una vida de diligencia y servicio, buenas obras, no una actitud pasiva. Debido a estas necesidades, el pastor debe evitar las fábulas y mitos de los falsos maestros y disciplinarse para la piedad. Entonces, evitando falsas enseñanzas y dedicándose a la búsqueda de la santidad, la fe y la vida unidas.
En este capítulo, Pablo sigue hablando de las responsabilidades de Timoteo y a la luz de la importancia de que la iglesia siga fiel al Evangelio en fe y vida y evite las falsas enseñanzas. Es por esto que Pablo le manda a Timoteo a ser un ejemplo en la fe y la vida, a dedicarse a la lectura y enseñanza de la Biblia, a cultivar sus dones espirituales, dedicarse a los principios del Evangelio y de cuidarse de sí mismo y la enseñanza. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre esas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en esas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Debido a que la iglesia necesita una fe y vida, el pastor debe ser dedicado a cuidar su propia vida y su enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. El pastor solo puede ayudar a la iglesia en esas responsabilidades, sobre todo aquí de guiar, si su propia vida es consistente con el Evangelio y su enseñanza es fiel al Evangelio. Él tiene que predicar el Evangelio, predicar la verdad, pero también tiene que no socavar, usurpar el poder de esa verdad por su mala práctica. Para lograr esto, debe esforzarse en la piedad, el estudio de la palabra y la cultivación y afinamiento de sus dones espirituales, con toda dedicación y meditación. Pablo incluso dice que solo con tomar esa salvación solo con tomar esa responsabilidad con la seriedad que requiere, puede un pastor asegurar su propia salvación y la salvación de sus oyentes. Obvio, no está hablando de que nosotros somos los salvadores, pero hay una conexión íntima aquí entre el ministerio del pastor, el ejemplo del pastor y la eficacia de su ministerio. Ahora, no quiero enfatizar o poner una carga ilegítima sobre los pastores, que nosotros tenemos que salvar a las personas, porque no depende de nosotros. Pero hay una conexión íntima aquí. Nosotros podemos ser instrumentos en las manos del Señor o podemos usurpar, estorbar su obra en su pueblo a través de nuestra mala práctica. Vamos a ver varios pasajes que afirman lo mismo en Gregorio Magno, en un estudio que vamos a empezar la próxima semana, Dios mediante, en que él dice que nadie hace mayor daño a la iglesia que un pastor que no vive lo que predica. Y esa es la realidad de lo que Pablo está diciendo aquí, que si él no tiene cuidado de sí mismo, él va a perder esa salvación y a la de su pueblo, ¿no? Entonces, obvio, no estoy hablando de tener la salvación y perderla, pero la realidad de un daño grave a su propia alma y el alma de su pueblo. Debido a que el pastor tiene la responsabilidad de guiar a la iglesia en fidelidad al evangelio en fe y vida, es imperativo que el pastor sea un ejemplo en esas cosas. Dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros. El pastor debe ser un ejemplo de pureza de doctrina y de buenas obras. Muchos pastores de hoy pueden llamarse un buen ejemplo de pureza de doctrina, pero sus vidas no reflejan esa verdad. Eso no es el tipo de pastor que Jesús pedía, ni el tipo que Pablo quería que Timoteo y Tito fueran. Sin embargo, el buen pastor es fiel en palabra y obra al Evangelio y vive como un ejemplo al rebaño en esas cosas. Ese es el llamado de Pedro, ¿cierto? Que sean ejemplo al rebaño, que sean ejemplo. Además, eso es conforme a lo dicho por Robert Murray McCheyne, quien dijo que en la medida de la santidad de la arma es su eficacia. Que un ministro santo en las manos del Señor es un arma poderosa en la lucha contra el pecado. Pablo también demuestra su propio ejemplo personal
de un pastor disciplinado que está corriendo para llegar al final de su carrera con una limpia conciencia y con la esperanza de participar en la victoria de Cristo. Pablo reconoce que es posible que un predicador sea incrédulo, pero quiere disciplinarse y ser un ejemplo de piedad para confirmar su llamado y cumplir su ministerio. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esa manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sé que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esto es una parte clave de esos dos principios. Uno, en cuanto a la expansión, la responsabilidad seria que cae aquí es lo que vemos en el libro de Richard Baxter, el pastor reformado o renovado, que antes de ser un pastor, siendo pastor, uno tiene que, antes de expandir la iglesia en el corazón de otros, tiene que asegurar que haya llegado a su propio corazón. Esa es la idea de Pablo aquí, que él no quiere simplemente hablar la verdad a otros sin que esa verdad haya penetrado su propio corazón. No quiere terminar esa carrera y ser descalificado porque decía y luchaba y peleaba, pero no conforme a las reglas, no conforme a la verdad. Y solo una muestra de piedad y no con el poder de la misma. Entonces, ese principio es algo muy importante que fundamenta la expansión. No podemos esperar, por lo menos, no podemos esperar ser instrumentos eficaces en la expansión de la iglesia, sin en primer lugar nosotros creer el Evangelio. ¿Y cómo vamos a guiar a la iglesia en verdad si nosotros no conocemos la verdad? ¿Y cómo vamos a enseñar a la iglesia y guiarla en santidad y fidelidad a la verdad? ¿Cómo andar digna de la verdad? Si nosotros no andamos digna de la verdad, si nosotros andamos en una manera contradictoria a la verdad que predicamos. Eso es una parte clave, que empiece con nosotros, que empiece con nosotros. Y eso es, de hecho, parte de los requisitos, ¿cierto? De ser irreprochable, de ser alguien que ha llegado, no perfecto, no sin fallas, sino a un nivel maduro en reflejar la verdad y la santidad. Hay una enseñanza parecida en 2 Timoteo 2, 14 y 16, cuando dice que tiene que retener la verdad para poder enseñar, pero también para poder proteger. Pablo manda a Timoteo a evitar y exhortar a los cristianos, a evitar las palabrerías y falsas enseñanzas que producen impiedad, y le recuerda de su responsabilidad de presentarse un obrero fiel al Señor por su dedicación a la palabra de Dios y su interpretación correcta. Dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Entonces, para evitar esas palabrerías vacías y profanas, que solo llevan a la impiedad, falsa enseñanza que produce falsa piedad, una impiedad. Vemos que el pastor debe dedicarse a un estudio diligente, responsable de la palabra del Señor. En vez de discutir sobre temas misteriosos que solo llevan a ruina, dedicarnos a un buen estudio, un buen manejo preciso de la palabra de verdad. El pastor debe estudiar la hermenéutica, debe dedicarse al estudio apropiado de las escrituras y una vida producta de eso. Como esta enseñanza falsa produce impiedad, su enseñanza y dedicación a la palabra debe producir piedad. Vemos aquí un llamado, una responsabilidad, un deber importante para el pastor. Para poder lograr esto, parte de lo que necesita hacer es dedicarse a la palabra del Señor, dedicarse a una interpretación correcta de la palabra del Señor. Lo primero que vimos es, en cuanto a su propia alma, creer él mismo el Evangelio.
Segundo, él mismo dedicarse, disciplinarse, cuidar de sí mismo y de la enseñanza. Cuidar su piedad, su ejemplo, su vida y la verdad que enseña. Pero aquí dedicarse a retener la verdad para que pueda evitar las palabrerías vanas y la impiedad. Un buen manejo preciso de la palabra del Señor. Pablo dice algo parecido en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Este texto viene en el contexto de falsa enseñanza, que en los últimos días vienen falsos maestros, que destruyen la iglesia, que abusan de la iglesia, que son lobos entre las ovejas para destruir. Pero el pastor, como Timoteo, tiene la responsabilidad de persistir en las cosas que ha aprendido. Persistir en lo que ha aprendido de Pablo, el apóstol, y de las escrituras que él había estudiado, sobre todo de la salvación a través de Cristo. Timoteo tiene la responsabilidad de persistir en la verdad predicada por los apóstoles y registradas en todas las escrituras. Porque toda escritura es útil, ¿cierto? Inspirada y es útil para enseñanza y para corrección y instrucción en justicia. Lo mismo que vimos, ¿cierto? La palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñarnos doctrina y para corregir nuestros caminos, para la fe y la vida. Entonces, persistir para que puedas evitar las falsas enseñanzas y guiar en evitarlas, y para que puedas fielmente guiar por tu ejemplo en las cosas de fe y vida. Y de ahí en el próximo capítulo sigue aplicando esa obra a la obra de la predicación. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, noten lo que está haciendo. Está tomando esta necesidad. Hay una necesidad de proteger la iglesia, ¿cierto? Vienen falsas enseñanzas, falsos maestros, lobos, vienen. Entonces, tú tienes la responsabilidad de predicar la palabra. Tú tienes la responsabilidad seria, porque es uno de los instrumentos que Dios ha dado para lograr esa necesidad, para suplir esa necesidad. Vienen los falsos maestros, pero tú dedícate a predicar la palabra cuando está en temporada favorable o no, en tiempo y fuera de tiempo, en tanto verdad como en santidad, sufriendo penalidades, siendo sobrio, alerta de los enemigos. Tenemos una responsabilidad para cuidar, supervisar, para sufrir y ser diligentes en medio de esto, sabiendo que hay grandes necesidades, grandes peligros que afrenten la iglesia. Y nosotros tenemos por eso una responsabilidad como pastores no de ser la respuesta, ser el salvador del pueblo, pero de usar los instrumentos que Dios nos ha dado, de la palabra predicada, de la instrucción, la exhortación, la reprensión, usando esas armas que Dios ha dado, que no son armas carnales, sino armas espirituales, para luchar contra los principados y potestades que busquen destruir nuestra iglesia. Luego, en el capítulo 6 de 1 Timoteo, Pablo habla de las falsas enseñanzas y las tentaciones de lucro y el amor del dinero, que a veces pueden afectar a los pastores de la iglesia. Y explica a Timoteo su responsabilidad. Pero tú, oh hombre, no tenés, habla de un problema y dice, pero tú, esa es tu responsabilidad. Oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos.
para evitar ser ineficaz en el ministerio. Y aún más importante, para evitar perder su alma en medio del ministerio. El pastor debe huir los vicios, perseguir las virtudes, luchar y disciplinarse, y mantener una buena profesión de fe que no sea contradicha por su vida. En el contexto, Pablo habla de la realidad de que a veces un inconverso puede ser un predicador. En vez de buscar la piedad, señalan su éxito y ganancia como prueba de la legitimidad de su ministerio. Aunque ellos no conocen de verdad al Señor, su amor que les lleva es el amor no a Dios o al prójimo, sino el amor del dinero. Pero ellos dicen, pero mira cómo el Señor me ha bendecido. Mira cómo el Señor ha fructificado mi ministerio. Mira cuánto hemos ganado, cuántas personas tenemos. Y se alaban por esas cosas, esas señales externas. Pero la verdadera señal de un cristiano y de un buen ministro es piedad con contentamiento. La piedad con contentamiento. Un ministerio que produce avances en esto, tanto en el pastor como en sus ovejas, es un ministerio verdaderamente fructífero y con gran éxito y ganancia. Hoy en día, el término hombre de Dios ha sido mal usado para defender las acciones pecaminosas y las imposiciones personales del pastor en las conciencias de sus ovejas, diciendo yo soy como esa idea del derecho divino, celestial de los reyes. ¿Se acuerdan quizás de sus clases de historia mundial? De muchos reyes como en Inglaterra, en la conquista de las Américas, tenía esa idea de que nosotros tenemos un derecho divino, un llamado divino. Somos el pueblo de Dios, somos reyes puestos por Dios, entonces yo puedo hacer lo que yo quisiera. Y esa es la idea de muchos pastores. Yo soy el hombre de Dios, entonces lo que yo digo es la verdad. Lo que yo mando es la verdad. Muchos pastores piensan que les excluye del criticismo, corrección, o implica que ellos no son inerrantes. Aunque ese término sí habla de autoridad como un representante de Dios, que fue designada por Él para enseñar e instruir, habla tanto de autoridad como de responsabilidad. El ser el hombre de Dios no es una inmunidad diplomática para poder pecar y decir con autoridad nuestras propias opiniones, sino señala la responsabilidad que tenemos de ser fiel a la palabra de Dios en nuestra fe y vida. No es yo soy el hombre de Dios, entonces tiene que hacer lo que yo digo, sino es yo soy el hombre de Dios, entonces yo debo reflejar su palabra y su ley. No la mía, sino la suya. Nos muestra que no solamente lo que creemos o hacemos debe ser conforme a Dios, pero incluso en el corazón y manera en que lo decimos o hacemos debe reflejar el corazón de Dios. Esa idea de hombre de Dios es uno de los muchos títulos del pastor que enfatiza la idea de ser administradores. Somos administradores de Dios sobre su viña, sobre su campo, sobre su casa. Entonces, cuando nosotros imponemos nuestra voluntad, actuamos como si fuera nuestra, nosotros reflejamos el corazón del enemigo más que el corazón de Dios. Estamos abusando de la autoridad que Dios nos ha dado. Estamos pervirtiendo la administración, la mayordomía que Dios nos ha dado. Somos la imagen de Dios, somos como creyentes y como pastores. Y de esa manera todo lo que somos, decimos o hacemos, debe ser un reflejo de Dios a quien representamos. No significa que todo lo que hacemos es un reflejo de Dios, pero significa que todo lo que hacemos debe ser un reflejo del Dios que representamos. No es por hecho de ser pastor que todo lo que hago es de Dios, pero siendo pastor, ¿qué responsabilidad tengo de asegurar que lo que digo, lo que vivo, sea conforme a Dios? ¿Ven la diferencia, cierto? No es un derecho. Yo soy Dios delante de ustedes, sino ustedes me han visto como un ejemplo y yo debo ser como Dios. Debo reflejar a Dios delante de ustedes. Pablo también concluye su carta a Timoteo por recordarle de la responsabilidad de guardar la sana doctrina y evitar el error. Dice, oh Timoteo, guarda lo que te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas, las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Entonces, tenemos necesidades, sobre todo estas, no hemos llegado a este todavía,
Pero en medio de estos ataques de falsa enseñanza, de impiedad, de personas que buscan poner impiedad y ganancia y dinero como la equivalente de verdadera piedad, hay que retener, persistir, disciplinar, guardar nuestra conciencia, nuestra verdad, la que predicamos y nuestras vidas. Le dice algo muy parecido a Tito, como incluso parte de los requisitos de un pastor. Tiene que retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, noten esto. Tenemos dos necesidades aquí, guiar y proteger. Y la responsabilidad, por lo tanto, es la misma. Retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. ¿Para qué? Para que sea capaz de exhortar, guiar, con sana doctrina. Y de refutar a los que contradicen, proteger. Entonces, parte de la responsabilidad del pastor, parte incluso de los requisitos del pastor, es ser un retenedor de la palabra fiel. Alguien que retiene, que sostiene la verdad de las Escrituras, para que sea capaz de guiar a la iglesia en santidad y verdad, y para que pueda refutar a los que van en contra de eso. El pastor tiene que retener la sana doctrina y ser un estudiante fiel de ella, porque tiene la responsabilidad de suplir las dos necesidades de exhortar y predicar la verdad y refutar los errores que vendrían. Los ejemplos que hemos visto hace un momento vienen de las epístolas pastorales, pero hay otros textos que nos revelan esa misma responsabilidad. Por ejemplo, en su último discurso a los ancianos de Éfeso, Pablo les advierte de la venida de lobos en la iglesia para causar división, llevar a error y pecado y dañar a las ovejas. Debido a este problema y la necesidad que presenta, es decir, aquí, es una necesidad. Vienen lobos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? Cuidarse de sí mismo y de la iglesia. Tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Noten esa idea de administración también, ¿cierto? Dios os ha puesto ahí. Dios compró, ese es su pueblo, que Él compró con su sangre. Y ustedes están ahí por parte del Espíritu Santo para guardarlos, pero vienen peligros, vienen lobos. Entonces, para poder protegerlas, hay que estar alerta, recordando lo que Pablo había dicho, recordando sus enseñanzas, recordando su verdad, persistiendo en la verdad y teniendo cuidado de sí mismo y de la verdad. Los pastores tienen la responsabilidad de velar por sí mismos para que no sean esos lobos y de la grey para que no sean presa para los lobos. Entonces, guardarse de sí mismo para que yo no me convierta en lobo. Y guardar de la grey para que no entre un lobo desde afuera y se convierta en presa para ellos. Esa iglesia es la iglesia sobre la cual el Espíritu nos puso. Es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y por esto hay una gran responsabilidad muy seria de velar por ella y guardarla. Pablo incluso pone a su propio ministerio como un ejemplo de ese tipo de cuidado, cuando él dice que estén alerta y recordar su ejemplo de usar toda oportunidad para amonestar a la iglesia día y noche con lágrimas. Entonces, los pastores tienen la responsabilidad de llorar. Es obvio, no solamente esto, pero vemos aquí la parte. Pablo no tenía la idea de muchos cristianos de hoy, que las emociones no tienen un rol en la vida cristiana. El pastor, Pablo era un pastor que lloraba, que clamaba, que tenía su corazón en su manga. No sé si se entiende esa frase. Pero en su mano, sí, se mostraba su corazón, se evidenciaba. Era, por un lado, tierno como madres y era también severo para exhortar y amonestar. Él con lágrimas. Él entendía la gran necesidad que estaba ahí, el gran peligro que estaba delante de ellos. Y él lo hacía con dedicación. Él se dedicaba a amonestar, a aprovechar las oportunidades que tenía y de hacerlo con fervor, fervientemente. Por lo tanto, los pastores tienen una responsabilidad de conocer y retener la verdad de la sana doctrina y la sana práctica. Eso debe reflejarse tanto en su propia vida como en su ministerio de la palabra.
Pero no es suficiente enseñar algunas partes de esta verdad, sino el ministerio completo del pastor debe ser una manifestación de todo el consejo de Dios. No es suficiente predicar el consejo de Dios y de ahí cesar. Una vez hablamos de cierto tema, no es que nunca tengamos que volver a hablar de lo mismo. Los cristianos no solamente necesitan ser instruidos en la verdad y la santidad, pero también necesitan seguir madurándose y conformándose a esa regla cada vez más. Eso requiere un ministerio pastoral balanceado y consistente. Tenemos la responsabilidad de ser consistentes, predicando la verdad, no solamente hoy, pero hasta el final, en la carrera. Esa es parte del lenguaje de Pablo, ¿cierto? Estamos en la carrera, en la buena batalla, corriendo la carrera para llegar al final, para recordar al pueblo, para que ellos contienden por la fe, para que ellos puedan tener la verdad plantada y morando en abundancia en sus corazones. La memoria de creyente es una herramienta poderosa para poder llamar a la mente principios, verdades y ejemplos ya estudiados, pero también la memoria necesita ser ejercida y desarrollada. El pastor tiene la responsabilidad de ejercer la memoria de los cristianos por un ministerio consistente de recordarles de la verdad y la santidad. Eso es parte de la responsabilidad que Pablo le pone a sus estudiantes pastorales. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contienen sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. 2 Timoteo 2:14. O recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Tito 3:1. Además, eso es el ejemplo que vemos en los autores bíblicos. Romanos 15:15. Por eso os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordáis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. 1 Corintios 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. 2 Timoteo 2. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades. O 2 Pedro. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Judas 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo. O Judas 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El ejercer nuestra memoria y estimularla para retener la verdad y seguir fiel en la santidad es también parte de la obra del Espíritu Santo. Eso tuvo un rol clave en el ministerio de los apóstoles, que ellos recordaron las cosas del ministerio de Cristo para poder dar testimonio de él a todas las naciones. Pero esa obra sigue en nosotros hasta cierto punto. Él nos ayuda a retener la verdad en nuestros corazones. Es el Espíritu quien ilumina la verdad y que nos ayuda a recordar las cosas de la palabra. Parte de la obra del buen pastor es enviar a su Espíritu Santo para estimular nuestras memorias en las cosas que nos ha enseñado y ordenado. Y es también el trabajo de los pastores inferiores seguir su ejemplo y depender de la obra del Espíritu Santo en grabar la verdad en los corazones, mentes y memorias de las ovejas. Además, muchas de las responsabilidades que hemos visto hace un momento se enfocan en suplir las necesidades de proteger del error y guiar a la iglesia en fidelidad. Sobre todo aquí, esas tres. Pero 2 Timoteo 2, 20 a 26, aunque teniendo muchas aplicaciones para guiar a la iglesia en fidelidad, se enfoca en la responsabilidad del pastor de mantener un carácter piadoso con el fin de seguir rescatando a las almas esclavizadas a Satanás. Dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invoquen al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercado.
Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapan del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. La iglesia necesita ser expandida, y las almas salvadas. Y por esto, parte de esa enseñanza fiel, vida consistente, es lo que le hace un instrumento en las manos del Señor, para que a través de él pueda abrir las jaulas de los cautivos del diablo para que sean rescatados. Debido a estas necesidades y la gran responsabilidad que el pastor tiene, debe siempre estar examinándose a sí mismo y a la iglesia a la luz de esto. Debe examinar cada sermón, prepararlo con un ojo al cumplimiento de ese llamado y a suplir uno o todas esas necesidades. Dependiendo del enfoque principal del texto que predica, debe buscar tener un ministerio diverso. Es decir, debe evitar tener un ministerio que siempre de enseñanza y doctrina tiene el ejemplo de buenas obras en su propia vida o la aplicación de la verdad a las varias esferas de las vidas del creyente. Es como un sermón de enseñanza, pero sin aplicación. Además, debe buscar tener un ministerio valiente que puede señalar el error y corregir el pecado. Debe evitar tener un ministerio tan enfocado en corregir los errores de otros que descuide su propio ejemplo o la instrucción positiva de sus ovejas en la verdad de las Escrituras. No solamente tiene que rechazar a todas las cosas falsas, pero también tiene que edificar las cosas buenas. La palabra del profeta como Jeremías era derribar y construir. Era arrancar y plantar. Entonces, por un lado, aquí estamos arrancando y derribando, pero aquí estamos plantando y edificando. Tenemos que edificar las ovejas en santidad para que ellos sean conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, pero también para que no sean niños fluctuantes en las olas del mar. En último lugar, la seriedad de esa responsabilidad fluye naturalmente de la urgencia de sus necesidades. Hay almas perdidas, esclavizadas a Satanás, que necesitan ser rescatadas. Hay creyentes que necesitan ser guiados en su vida y santificación, para que profiesen la sana doctrina con una limpia conciencia. Hay cristianos que necesitan consuelo y aliento en medio de pruebas y aflicciones. Hay muchos lobos en piel de oveja que están buscando destruir la iglesia con sus falsas enseñanzas y impiedad. Pero la seriedad de la responsabilidad se va aún más claramente cuando Hebreos dice que los pastores no solamente tienen una responsabilidad de velar por las almas de la iglesia, como Pablo dice en Hechos, sino también por esto rendirán cuentas delante del Señor. Hebreos 13. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velen por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces, con qué actitud debemos velar? Como aquellos que tienen que rendir cuentas. ¿Y quién rinde cuentas? Administradores. Personas que han sido puestos sobre la viña por un tiempo, hasta que vuelva. Hasta que el Señor vuelva para tomar cuenta de cómo le fue en su administración. Eso nos recuerda del hecho de lo que Pablo dice en Hechos 20:28. Esas almas y esta iglesia son no nuestras, no mías, sino de Cristo, la cabeza, el Salvador y el príncipe de los pastores. Él es el dueño de la viña y nosotros simplemente los siervos, los administradores. Por lo tanto, conociendo la responsabilidad para la cual nos ha llamado, tendremos que rendir cuentas a Dios por lo que hemos enseñado, hemos vivido y cómo hemos cuidado. Es por esa razón que Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Los maestros y pastores rendirán cuenta a Dios y a tomar esa responsabilidad ligeramente o sin la seriedad que requiere es un peligro muy grave. El pastor Gregorio, un punto que vamos a hacer es que él dice que la congregación tiene cierta excusa, no una excusa completa, no una completa inocencia, pero tienen cierta excusa de desobedecer cuando su pastor no vive en una manera santa. Cuando tienes un pastor que descuida la verdad, que descuida la santidad,
aunque ellos tienen la palabra y son responsables delante del Señor, ellos tienen cierta excusa cuando sus pastores los han abusado, los han oprimido, los han guiado de manera falsa. Algo interesante, creo que ese es el principio aquí. Que ¿por qué reciben un juicio más severo? Reciben un juicio más severo. Eso significa que en un sentido su juicio es doble por sus propias vidas, pero también por el efecto que su vida y su ministerio tenía en la vida de otros. También Pablo habla del ministerio del pastor en términos de un arquitecto construyendo sobre el fundamento. Cristo ya ha puesto, y de hecho es el fundamento de la iglesia, pero cada ministro está construyendo algo sobre este fundamento. La manera y material que se usa en esa construcción serán examinados en el día del juicio. Y puede resultar una pérdida de todo el trabajo o puede ser una recompensa gloriosa para el ministerio fiel. Ahora bien, si sobre fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, henjo, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí tenemos la idea de que aunque uno pueda ser salvo, puede ser un verdadero cristiano, pero la calidad de su ministerio no determina completamente su estado eterno, como en Timoteo. No, parece ser eso, pero no es que él es salvo por su buen ministerio. Pero un verdadero cristiano construyendo sobre fundamento verdadero. Hay otros construyendo sobre otro fundamento. Pero los que construyen sobre Cristo pueden construir de varias formas. De oro o de paja. De ladrillos o de paja, como los chanchitos, ¿cierto? Y la idea es, cuando el lobo viene, cuando el día del juicio viene, ¿qué casa se queda? Es construido con oro, plata, ladrillos. Entonces, mis hermanos, eso nos impone una responsabilidad. Esas responsabilidades de ser santos, de estudiar la palabra del Señor, interpretarla correctamente, de predicar con fidelidad, de entender la verdad y poder exhortar con sana doctrina y poder corregir falsa enseñanza, para poder derribar ideas y argumentos en contra de Cristo y elevar o edificar una casa sólida para la gloria del Señor, para la edificación de su pueblo. Es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, mis hermanos, seamos fieles a la verdad y vivamos de manera digna de esa verdad. Disciplinémonos, examinémonos constantemente, cuidémonos a nosotros mismos y a nuestra enseñanza, para que lo que vivimos y lo que enseñemos sean de acuerdo, sean acordes y no se contradigan. Debido a esa realidad, el pastor debe ejercer su ministerio en una preparación constante para pararse delante de Dios, para poder entregarle su novia y con el deseo de entregar esa novia pura y sin mancha delante de Él. Tenemos que rendir cuentas, entonces preparémonos con una disciplina propia, con una búsqueda de la santidad verdadera, no ganancia, pero contentamiento y obediencia al Señor. Y ser buenos administradores de la palabra, de la vida y de las almas de las ovejas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado hasta que Él venga. Con eso, mis hermanos, cerramos nuestra clase de hoy sobre este punto y espero que el Señor lo use para animarnos, exhortarnos, para pulirnos y para despertarnos a la realidad seria que está delante de nosotros en esa búsqueda de ser ministros en la iglesia de Cristo.